Buenas tardes mis hermanos, bienvenidos otro domingo más a estas clases que hemos decidido realizar cada domingo, cada semana, a modo de quitar los velos a falsas enseñanzas, ¿verdad? En el día de hoy analizaremos Marcos 11:24, me olvidé de apuntarlo, le pido disculpas, lo pongo acá, Marcos 11:24. Este versículo ha sido muy distorsionado, muy sacado de su contexto, utilizándolo para tener promesas y pedirle a Dios cosas exageradamente dentro de lo que nosotros pretendemos y queremos lograr, ¿verdad? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Esto escuchado, sacado de su contexto y escuchado así como yo lo acabo de leer, indica de que podemos en la oración pedir lo que nosotros queramos y que va a ser cumplido por Dios. O sea, si a mí se me antoja tener un auto de última generación, se me antoja tener una casa en la playa, se me antoja irme de viaje, se me antoja ser el presidente de Argentina, también, como lo pido en oración, lo puedo conseguir, porque el mismo versículo dice que lo recibiréis y os vendrá en la parte final del versículo, ¿verdad? Entonces sucede que cuando las personas sacan ese versículo de su contexto general en Marcos, suele suceder de que hay malas interpretaciones. Luego, a posterior, esas promesas que los mismos falsos pastores enseñan, no se cumplen en las personas, nos encontramos con que tenemos un montón de personas, un montón de ovejas decepcionadas, porque Dios no cumplió los caprichos que ellos querían tener. Y muchas veces, en casos que son muy habituales también, sucede que se pide por la necesidad de una sanidad en cuanto a una enfermedad y te hacen repetir este versículo, ¿verdad? En Marcos 11:24. Luego esa sanidad no sucede y también echamos culpas a Dios porque no sucede esa sanidad y nos olvidamos de que Dios es soberano y Él hace y deshace lo que quiere con nosotros y para nosotros, porque Él sabe lo que nosotros tenemos que recibir, ¿verdad? Pero nos enseñan estos falsos pastores de que podemos recibir lo que nosotros quieramos. Fundamentalmente esto sucede en el evangelio de la prosperidad, un evangelio que hoy por hoy está muy esparcido en el mundo, enseñando estas falsas doctrinas, ¿verdad? Sacan los versículos fuera de su contexto general y confunden a las ovejas y después nos encontramos con un montón de ovejas decepcionadas. El contexto en el cual se encuentra esto es en el contexto de la higuera maldita que muere, ¿verdad? Lo que está enseñando en realidad es una creencia sin fruto. La higuera representa una fe sin frutos, a una creencia sin frutos. O sea que creemos en Dios, pero no damos frutos ni demostramos a las personas que creemos en Dios. Advertencia sobre una fe superficial. Decimos que creemos en Dios, decimos que lo amamos y que gracias a Él somos salvos y reconocemos de la boca para afuera, pero no tenemos un fruto visible para los demás. Entonces, esto está situado en Marcos también, 11, del 12 al 24, donde habla de la maldición de la higuera estéril, ¿verdad? La higuera estéril representa lo que son las personas y que no tienen ese fruto de vida nueva, de nueva persona, de nueva vida en Cristo, ¿verdad? A eso se refiere el contexto de Juan 11:24, ¿verdad? Para corroborar esto vamos a usar unos versículos. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. O sea que el versículo de Marcos 11:24 tiene que estar acorde a lo que pedimos, de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros o para nosotros, acorde a la voluntad de Dios. No es que el versículo de Marcos sea utilizado al azar, como expliqué en un principio, sino que tiene que estar
tiene que estar en el contexto general de la Biblia. Recuerden que la Biblia se lee y se entiende a través de la Biblia, sola escritura, las 5 sola que dimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces en Primera de Juan nos queda claro que esta es la confianza que tenemos en Él. Confiamos en Él porque pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios para con nosotros, ¿verdad? Recuerden, para que vean que en realidad los que enseñan este versículo solo en Marcos 11:24, en realidad lo están sacando de su contexto. Miren, Mateo 26:39, recuerden que Jesús fue a orar y le dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hizo Dios? No le respondió a Jesús. No le respondió, no le cumplió la voluntad de Él. Y gracias a ese sacrificio, Él fue crucificado. Al no responder Dios, Él fue crucificado, y por eso estamos nosotros aquí transmitiendo hoy y ustedes recibiendo el Evangelio del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Entonces, si no le cumplió a Jesús esta oración que estaba pidiendo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que se nos ocurra lo que se nos ocurra orar, Dios lo va a dar? Vuelvo a repetir, Dios es soberano sobre todas las cosas y se hacen todas las cosas conforme a su voluntad. Y Él nos va a dar lo que es bueno para nosotros, no lo que es malo, no lo capricho que queremos cumplir, ¿verdad? En segunda de Corintios 12, del 8 al 9, Pablo ora al Padre, ¿verdad? Ora a Cristo, para que sea quitado de él el aguijón, ¿verdad? Y Dios le dijo: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Entonces esto quiere decir de que tampoco cumplió lo que Pablo quería, de quitarle ese aguijón que estaba acosando a Pablo hace mucho tiempo ya, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles en eso, pero estoy citando partes para que ustedes vean que no se cumple lo que nosotros queremos. Esa enseñanza de que podemos tener todo es una mala enseñanza, enseñada, valga la redundancia, por falsos pastores que enseñan una prosperidad y que piensan que por orar y decir arrebato, quiero, tengo, decláralo, lo van a tener, y no lo van a tener, porque las cosas se hacen acorde a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Nosotros no mandamos sobre Dios, Dios manda sobre nosotros. Entonces no podemos nosotros tener a Dios como un talismán para que hacer lo que nosotros quieramos. Pero este evangelio de la prosperidad, como en muchas iglesias hoy por hoy está, fundamentalmente y lastimosamente en su gran mayoría son los pentecostales. No voy a citar, ya vamos a dar en otra clase lo que son las denominaciones y lo que son los distintos evangelios que hay hoy por hoy en el mundo, ¿verdad? Pero fundamentalmente los que están sacando de contexto son los pentecostales y los neopentecostales, que se dedican más a lo que es el evangelio de la prosperidad, enseñando y sacando de su contexto, como por ejemplo Marcos 11:24. En Santiago 4:3 está la respuesta. La Biblia nos da la respuesta a versículos que están sacados de su contexto. En Santiago 4:3 dice: pedid y no recibís porque pedid mal. Entonces tenemos 1 Juan 5:14, perdón, se los voy a anotar. 1 de Juan 5:14, para que lo busquen y lo lean. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tiene que ser conforme a su voluntad. En Mateo 26:39, Mateo 26:39, Jesús mismo ora para pedir lo que Él desea en su corazón, en su cuerpo terrenal, y no se lo cumple el Padre. Jesús mismo ora y no es cumplido por el Padre, ¿verdad? En 2 de Corintios 12, de 8 al 9, 2 de Corintios 12, 8 y 9, Pablo pide que sea quitado el aguijón y él le dice que se baste en su gracia.
Y en Santiago 4.3 habla puntualmente, Santiago 4.3, lo pueden, saquen captura, lo agrandan y lo buscan y después los estudian. Pedid y no recibir porque pedir mal. Entonces, en estos 4, mire que estoy citándole aquí solo 4, pero en realidad hay más. Y no estoy profundizando, esto es una clase de teología leve, light, como dicen ahora, ¿verdad? Pero Marcos 11.24 fundamentalmente está hablando de lo que es la higuera, la maldición de la... Estoy mirando aquí, en la Biblia, ¿verdad? La maldición de la higuera estéril. De eso habla Marcos 11.24 y está en Marcos 11 del 12 al 14. Entonces, Marcos 11.24, para resumir, está basado en Marcos 11 del 12 al 14 y habla fundamentalmente de creencia sin fruto. Advierte sobre una fe superficial. No está enseñando a manipular a Dios. Pero los que sacan de contexto Marcos 11.24 enseñan de que sí podemos manipular a Dios a nuestro antojo. Y todo eso es rebatido por estos 4 versículos. No se debe, y lo puse acá a modo de advertencia, ¿verdad? Convertir la oración en herramienta de control. No podemos convertir nuestra oración en herramienta de control, queriendo controlar a Dios. Y tampoco podemos enseñar que se puede controlar a Dios. Él es soberano sobre todas las cosas, creador de todas las cosas, y por Él todas las cosas fueron hechas. Y dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, usamos esa libertad que tenemos de malentender las cosas por no querer estudiar ni leer para comprender correctamente la Biblia. Por eso son estas clases, para quitar los velos y no seamos engañados por falsos maestros. Y el segundo es medir la fe por resultados. O sea, cuando un pastor que está enseñando esto que está escrito y sacado de contexto de Marcos 11.24, estos pastores miden la fe por resultados. Quiere decir de que si tú oraste, el pastor te dice que ores por tal o cual cosa, y esa cosa no se cumple, ¿qué hacen estos falsos pastores? Te dicen, te faltó fe. Atribuyen la culpa a tu fe. Y no se trata de eso. Se trata de que ellos mal entendieron, mal hablaron y mal enseñaron Marcos 11.24. Porque está hablando de lo que es la higuera estéril, ¿verdad? De eso se trata. Se trata de una creencia sin fruto. La higuera representa a la persona que no tiene frutos visibles. Esa persona no está en Dios. Esa persona no está en Cristo. De eso se trata. Recuerden, hermanos, que si les gustó este video, nos estaremos encontrando el domingo que viene. Les pido que se suscriban al canal, que compartan para poder quitar los velos a falsas enseñanzas, como en este caso Marcos 11.24, ¿verdad? Recuerden en Colosenses 3.16 que la palabra more en abundancia en vosotros, para que no seamos, Oseas 4.6, para que no seamos engañados por falsas doctrinas y muéramos por desconocer la palabra de Dios. Los amo en el Señor. Nos estaremos viendo el domingo que viene.